Bueno, iglesia, seguimos con este tema súper chévere que estamos viendo, que es acerca de la obediencia. Obedece. Y estaba pensando en una palabra que tengo casi siempre en la punta de mi lengua. Como ustedes saben, yo soy mamá de 4 hijos. Y como madre de 4 hijos, suelo tener una palabra en mi boca muchas veces. Y no sé cuántas mamás se identifican conmigo con esta palabra, pero por lo general suelo decir, te lo dije. Te lo dije. ¿Cuántas lo dicen? ¿Solo yo o cuántas mamás y papás dicen esa palabra? Te lo dije. Por 2. Y ¿saben qué es lo curioso de esta palabra? Lo curioso de esta palabra es que esta palabra siempre la decimos cuando suceden cosas que malas. Oye, no metas el dedo en el enchufle porque te va a tomar la corriente. Te lo dije. No corras por ahí porque te vas a caer. Te lo dije. Me preocupa que haciendo memoria me di cuenta que ese te lo dije, se lo digo más a mi esposo que a mis hijos. Y dije, Dios, ¿qué pasa? Y me preocupa más que mi mamá nunca me dijo te lo dije. Porque pensé, mi mamá cuántas veces me ha dicho a mí te lo dije, nunca. ¿Y por qué traigo esta palabra? Porque es que reflexionaba yo que el problema es que damos el consejo como padres, como amigos, como esposa, como esposo. Pero ¿qué pasa? Como que decimos los papás, entra por un oído y sale por el otro. ¿Qué sucede? Es decir, si nos escuchan, a veces nuestros hijos nos están como prestando atención y creemos que han escuchado nuestro consejo y le decimos, oye, si haces eso, muy seguramente te va a pasar tal cosa, y luego tenemos que decir, te lo dije, ¿sí? ¿Y por qué les traigo esta frase? ¿O por qué estamos hablando hoy como de oír y al final no actuar o no hacer, o como de escuchar, pero al final que no genere nada? Es porque curiosamente ustedes se van a sorprender de lo que significa obedecer en hebreo. En hebreo, la palabra obedecer es shamá. Y esa palabra significa escuchar con atención y responder con el corazón. Uy, acá está Sofía. Hola, Sofía. Es que Sofía, yo le he escrito toda la semana y no me ha contestado. La echa el agua delante de toda la iglesia. Entonces, chama en la Biblia significa escuchar con atención y responder con el corazón. ¿Dónde encontramos esta cita bíblica? La encontramos en Deuteronomio 6:4. Y en el Deuteronomio 6:4 dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Han escuchado esta cita bíblica, verdad? Y como yo soy experta en el libro del Éxodo, porque cada vez que paso un desierto voy y lo estudio, hoy quiero que desde el libro de Éxodo descubramos lo sorprendente que es obedecer con la historia de el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Les parece chévere? Y cómo esta historia nos va a ir llevando y nos va a ir enseñando lo que significa obedecer. Pero no solamente eso. Hoy vamos a ver esa primera parte y luego dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte, los resultados cuando nosotros nos atrevemos a obedecer o a hacer chamá. Digan todo chamá. No chamán, no, chamá.
¿sí? Y vamos a ver lo liberador, lo importante y las bendiciones o los resultados que tenemos cuando tomamos la decisión de obedecer o de escuchar, como dice la palabra de Dios. Dios no comenzó, escúcheme en esto, Dios no comenzó la historia del pueblo de Israel con una lista de reglas. Dios comenzó hablando, liderando, libertando y amando. Y en ese proceso que Dios tuvo con el pueblo de Israel, aprendieron lo que era la obediencia. Chévere, ¿verdad? Entonces, la obediencia no nace de una lista de reglas. La obediencia nace de una relación. Así que empezamos de una. Se me adelantaron, ellos son precoces. Tenemos ahí 2 teens, ellos son a lo que vamos, pastora, rápido. Entonces, la primera cosa que encontramos en el libro de Éxodo es que obedecer no comienza con esfuerzo. Pareciera que obedecer comenzara con esfuerzo, pero en realidad no. Escúcheme, obedecer con el pueblo de Israel comienza con liberación. ¿Sí? Vamos a ver ese texto bíblico de Éxodo. Si tienes tu Biblia, si la trajiste, te pido que vayas a Éxodo 2, del 23 al 25. Aquí lo vamos a proyectar. Pero así dice Éxodo: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde los cielos, desde lo alto, a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y esta es una de mis citas favoritas, la siguiente, Éxodo 3, 7, 10, que dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Israel no comenzó una historia con Dios obedeciendo. Comenzó una historia con Dios clamando. No fue un pueblo fuerte, no fue un pueblo espiritual, no era un pueblo disciplinado. Al contrario, Israel era un pueblo oprimido. Era un pueblo que estaba en esclavitud. Era un pueblo quebrantado. Era un pueblo casi que destruido. Y entonces este pueblo, esclavo, confundido, desesperado, clama a Dios. Y dice lo que acabamos de leer, que Dios vio o escuchó, ¿qué escuchó? Sus gritos de angustia y tomó la decisión de descender para liberarlos. Y aquí encontramos algo supremamente poderoso de la historia. Y es que Dios no exigió obediencia, entre comillas, para salvarlo. Él llegó a liberar el pueblo de Israel para enseñarles a obedecer. ¿Sí ven la diferencia? Primero, desciende para salvarlos, escucha sus gritos de angustia, desciende para liberarlos y así enseñarlos a obedecer. Porque para Dios, antes de hablar de obediencia, quiere romper las cadenas. Para Dios, antes de venir y entregar leyes, Él quiere sacarnos de la esclavitud. Así que, como ya escuchamos, Israel vivía en esclavitud, estaban acostumbrados a obedecer por miedo. Ellos no obedecían por amor, estaban acostumbrados a obedecer por miedo. Cada día escuchaban las voces de los capataces que les decían: más ladrillo, más trabajo, más yugo, más fuerte, no descansen, maten sus hijos. ¿Se acuerdan que la voz de los capataces les dijeron: maten sus hijos porque se están
proliferando mucho. Esa era la voz que continuamente o cotidianamente estaba escuchando el pueblo de Israel. Y esa era la voz que obedecían, ¿verdad? Pero la obedecían no porque a Israel quisiera obedecer esa voz. ¿Tenían otra opción? No, no tenían ninguna otra opción. Era la única opción que tenían porque eran esclavos. Y como eran esclavos, obedecían a la voz de Faraón y los capataces de Israel. Y era una voz opresora. Sometidos, esclavos y no hijos. Y entonces aparece una nueva voz. Aparece la voz de Dios, que es una voz que no golpea. Es una voz que llega al pueblo de Israel nueva, pero que no exigía más trabajo. Era una voz que no gritaba, que no sometía. Es una voz que le decía: he oído tus gritos de angustia. Ciertamente he escuchado la opresión que sufres. Es una voz que llega totalmente diferente al pueblo de Israel. Y así, esa voz se presenta como un liberador. Se presenta como un compañero de camino. Se presenta como un padre. El problema de hoy, o el problema nuestro, es que muchas veces estamos como el pueblo de Israel, escuchando la voz de nuestros capataces, del faraón, la voz opresora, la voz del mundo, la voz de la culpa, la voz de la ansiedad, la voz de la productividad, la voz del mundo, ¿sí? Pero Dios viene a hablarnos con una voz totalmente diferente. Una voz que nos quiere quitar el yugo, la esclavitud, para llamarnos de esclavos a hijos. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo segundo en la historia del pueblo de Israel es que en el camino de la obediencia, Dios se revela para relacionarse, porque Dios no quiere solo mandar, porque si Dios hubiese querido solo mandar, Israel hubiera seguido siendo esclavo, solo hubiera cambiado ¿de qué? De amo. Pero Dios no se revela como un amo, Dios se revela como un libertador, ¿verdad? Y aquí entonces, si quieren, nos vamos a Éxodo 3, de 13 al 15. Ya aquí es cuando Dios se le presenta a Moisés. Ustedes saben, se le presenta en esta zarza ardiente. Pero Moisés empieza a poner un montón de excusas y entre una de esas le pregunta a Dios. Le dice: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? Y Dios le contesta a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Después de que Dios escucha el clamor del pueblo de Israel y decide, dice Dios en lo que leímos ahora, ha llegado el momento de actuar, ¿verdad? Es decir, ha llegado el momento de sacarlos de la esclavitud, ha llegado el momento de hacer algo. Llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y ahí, cuando llama a Moisés, y Moisés tiene esta pregunta tan importante, y es: ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir cuando me preguntes quién eres tú? Y entonces Dios le responde con una frase supremamente importante. Le dice: yo soy el que soy. Dios no le da un título funcional. A Moisés Dios le revela su identidad, porque el revelar la identidad a Moisés
tenía mucho que ver en lo que quería Dios con el pueblo de Israel y que es lo mismo que quiere contigo y conmigo. Dios quería una relación. Dios no le dijo a Moisés, soy el que manda. No le dijo, soy el que castiga. Le dijo, yo soy. Y yo soy significa Shaddai, significa el eterno, el presente, el real, el suficiente. Pero sobre todo le decía, yo soy el que soy. Yo soy el que estoy contigo ahora. Dios no le presentó primero los mandamientos a Moisés, ¿verdad que no? Primero le presentó su identidad, lo que él era, para que el pueblo de Israel entendiera que para Dios era más importante ser conocido que ser temido. Para Dios era importante primero establecer una relación, porque ahí está la gran diferencia en lo que iba a hacer obedecer al capataz, a Faraón, y obedecer a Dios. Por este lado, el pueblo de Israel obedecía, ¿por qué? Por miedo. Pero por este lado, el pueblo de Israel obedecía por conocimiento, por proximidad. Porque es fácil, ¿verdad que sí? Obedecer al que conocemos, ¿verdad? Al que le tenemos confianza, al que está cercano. Ese es más fácil. Esa es una respuesta natural. Obedecer al que le tenemos confianza resulta siendo una respuesta natural de nuestra vida. ¿Sí o no? Pero obedecer a un desconocido es difícil. Si no, póngase a pensar usted cuando llega a un trabajo por primera vez. Y usted obedece, a todo le dice que sí, del temor de que lo vayan a echar, vaya a perder su trabajo, ¿sí? Más que del entusiasmo. Pero si usted tiene un buen jefe y ya tienen confianza, usted obedece ¿por qué? Por lealtad, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí. En la zarza ardiente, Moisés no recibió un manual con instrucciones. Más adelante, dentro de 8 días, vamos a hablar de eso. Pero aquí, al inicio, lo que Moisés recibió fue una revelación relacional. Una revelación de la identidad de Dios, de un Dios que quería ser conocido y no temido. De un Dios que quería un encuentro para que de ese encuentro con ese Dios vivo naciera luego una, por así decir, obligación externa de amor y de obediencia. Porque Dios no quiere ser temido. Dios quiere ser conocido. Jesús es la verdad revelada de lo que significa seguir a Dios en obediencia por relación. Cuando Jesús pisó la tierra, se encontró con que los rabinos contaban con 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos fue que le dio? ¿Alguien recuerda Dios a Moisés? Bueno, pues a través de la historia a ellos les gustaron esos mandamientos y reglas. Y cuando Jesús pisa la tierra encuentra 613 mandamientos. 248 de haz esto, 365 de no hagas esto. Así que toda la vida religiosa del pueblo de Israel cuando Jesús llega giraba en cumplir normas. Pero no había relación. Se cumplían las normas sin corazón. ¿Recuerdan lo que les dije que era chamá? Escuchar con atención y responder con el corazón. Y entonces Jesús empieza a decir, yo no vengo a destruir la ley, vengo a traer claridad sobre esa ley.
Y entonces Jesús les trae a ese momento de la historia y a nosotros el corazón del Padre. ¿Cierto que sí? Cuando tú aceptas a Cristo y si tú te pones a estudiar a Cristo, entiendes que más que Jesús enseñar, haz esto, haz lo otro, viene a presentar al Padre. Porque la obediencia siempre va a fluir naturalmente de una relación. Jesús le dio sentido a la norma, lo llevó a lo profundo, lo llevó al corazón. Y por eso es que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí, que lo escuchamos hace 8 días. Porque la obediencia real no nace de la presión, nace de la relación, nace del conocimiento de quién es Dios. Así que cuando tenemos una relación con Dios, nos es fácil y fluido obedecer, ¿sí? Al final, la obediencia real nace del encuentro relacional con Dios. De ahí nace. Así que chamá es obedecer a alguien que conoces. Si no eres capaz de obedecer o se te hace muy difícil, quizás es porque no tienes una adecuada relación y cercanía con Dios. Más adelante vamos a ver un poco más de eso. Ahora, lo tercero es que la obediencia es progresiva. Es un camino de aprendizaje con Dios. Cuando mis hijos eran pequeños, podían obedecer de acuerdo a su nivel intelectual, ¿verdad? No podían obedecer grandes cosas. Y yo recuerdo tanto que leí un libro para enseñarle a los niños a obedecer que decía como muéstrele claramente lo que tiene que hacer de manera pausada y no le dé tantas instrucciones, ¿sí? Pues el pueblo de Israel nos muestra que la obediencia es progresiva, es un camino de aprendizaje. Y aquí voy a leer una cita bíblica que parece dura, pero es importante y está en Deuteronomios 8:2. Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y ver si en verdad obedecerías sus mandamientos. Dios libera a Israel con poder. Abre el mar, vienen las plagas, pero apenas Israel comienza a caminar con Dios, vienen todos los problemas. Empiezan las quejas, empiezan los miedos, empiezan los tropiezos y podríamos decir que hasta empieza la desobediencia. Se asustan en el Mar Rojo, se quejan por el agua, se rebelan por el maná, se desesperan por el hambre, ya no quieren caminar más. Pero Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto para que fueran perfectos, sino para caminar con ellos y para que ellos lo conocieran y aprendieran a confiar en Él. Después de cruzar el mar, el pueblo de Israel no se convirtió en obediente de inmediato. Y eso lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Se quejaron, dudaron, se enojaron y a veces quisieron devolverse para Egipto, ¿verdad? Hay una cita por ahí de la historia que dice: ay, si pudiéramos volver a Egipto y comer pan de balde, es decir, sobrados, ¿sí? Las sobras que daba Egipto. Pero lo bonito de la historia es que Dios no los abandonó. A pesar de que se quejaron, a pesar de que murmuraron, a pesar que se intentaron rebelar, a pesar de que quisieron devolverse, Dios siguió
mostrándoles su fidelidad. Y si ustedes van un poquito más abajo de Deuteronomio 8, ahí Dios empieza a decirles, ¿saben qué? Ustedes anduvieron 40 años en el desierto y el calzado no se les desgastó. Las mismas chancletas 40 años. Hay que pedirle a Dios la receta de cómo hicieron las chancletas los israelitas, que no se les desgastaron ni su vestido ni sus chancletas. Dios permaneció fiel una y otra vez al pueblo de Israel a pesar de. Y aprendieron a obedecer a Dios viendo la fidelidad de Dios. Vieron cómo el mar se abrió cuando obedecieron su voz. Vieron cómo caía el maná. Vieron cómo brotaba agua de una roca. Y cada acto de fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel los llevaba o los acercaba. Era una clase práctica de obediencia. Con esto lo que les quiero decir es que el pueblo no obedecía porque lo entendía todo. Obedecía porque empezaba a ver que Dios era fiel, incluso cuando ellos no lo eran. ¿Saben por qué a veces nos cuesta muchísimo obedecer? Porque aún no confiamos completamente en Dios. Porque aún no nos hemos acercado lo suficiente para darnos cuenta de su fidelidad. Pero yo te aseguro que si tú miras atrás y empiezas a recordar la fidelidad que Él ha tenido con tu vida, tú vas a decir, verdaderamente Dios merece que confiemos en Él y que le obedezcamos. Amén. Así que la fidelidad de Dios siempre está presente, permitiéndonos que nosotros aprendamos desde su fidelidad a obedecer. A veces nosotros sentimos que somos como el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cuántos se han quejado ante Dios? ¿Cuántos se han enojado ante Dios? ¿Cuántos se han preguntado, ¿será que sigo o no sigo aquí? ¿Será que vale la pena o no vale la pena? ¿Cuántos se han cansado? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esas temporadas en nuestra vida. Pero me gusta mucho ver la historia del pueblo de Israel. Porque aunque ellos se quejaron, fueron quejumbrosos y todo lo que sucedió, Dios continuó siendo fiel. Y al final fue la fidelidad de Dios los que los llevó a confiar y a obedecer. Y eso lo vemos por allá con Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Los mandaron a ver la tierra prometida. 10 llegaron quejumbrosos, pero 2 llegaron diciendo, nuestro Dios es poderoso para darnos esa tierra que fluye leche y miel. Así que, ¿cómo podemos pasar de la queja, la duda y el miedo a la obediencia genuina? Simplemente viendo la fidelidad de Dios una y otra vez en nuestra vida. El chamá brota no desde la culpa, no desde el esfuerzo, sino desde el corazón que ha visto que Dios es fiel y desde la relación. La fidelidad de Dios despierta la obediencia en el corazón. Porque es que uno dice, Dios mío, a veces no les ha pasado que ustedes dicen, mi mamá o mi papá fue demasiado bueno como para que yo haga tal embarrada. ¿No les pasó eso cuando eran adolescentes? Ayer hablaba con uno de mis hijos que le preguntó a mi mamá, se atrevió a preguntarle esto a mi mamá. Juli, ¿mi mami fumó marihuana alguna vez en su vida?
Yo lo miré como... Y mi mamá le dijo, no. Al contrario, parecía rehabilitadora de barrio. Porque yo viví en mi adolescencia, fue en una época compleja, Tuluá Valle, época de narcos. Casi todos mis amigos eran hijos de personas que estaban involucradas en el narcotráfico. Y muchos de ellos cayeron en la drogadicción. Pero como le decía yo esta mañana a mi mamá, yo veía a mi mamá trabajando tan fuerte, haciendo tabacos, casi todo el día parada haciendo tabacos para sostenerme, que yo decía, yo no podría pagarle de esa manera al esfuerzo de mi mamá. Y quiero ponerles este contexto frente a cómo la relación y la fidelidad de Dios que nos ha sacado de la esclavitud nos lleva a la obediencia. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Cómo se aprende chamá? ¿Cómo hacemos chamá? ¿Cómo lo hacemos? Porque hemos hablado que la obediencia nace de la relación, que la obediencia nace de la libertad, de saber quién es Dios, de mirar su fidelidad en nuestras vidas. Entonces ya obedecer no es una carga, ya obedecer se convierte en un acto de amor. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿cómo se aprende esto? ¿Qué podemos hacer cotidianamente para nosotros hacer chamá? Entonces quiero darles 4 tips míos, ¿sí? A ver si de pronto mis tips les sirven. A veces, ¿sí? La receta, ¿listo? Voy a darles 4 ingredientes para la receta que hago yo, ¿sí? La primera es, busca su voz. Estoy haciendo una campaña y hoy Carla me alegró el día porque me trajo su cuaderno decorado. Estoy haciendo una campaña con las mujeres de invitarlas a que se acerquen a la palabra de Dios. El problema es que por mucho tiempo hemos sentido que la palabra de Dios es como una tarea, ¿verdad? Como cuando íbamos al colegio y nos ponían a leer Guasipungo. Yo tengo un trauma mental con ese libro. ¿No nos pusieron a leer Guasipungo a ustedes? Ni La Vorágine. Entonces yo soy muy vieja, porque los otros no, ni La Vorágine, ni el Mío Cid, que eso era un... ¿A quiénes les tocó leer el Mío Cid? Ush. Si usted leía el Mío, si usted leía lo que fuera. Lo primero es que para pasar tiempo con su voz, nosotros tenemos que quitar el paradigma de nuestra cabeza que la Biblia es como ir a hacer la tarea de español que nos ponían. La Biblia, escúcheme muy bien, la Biblia no es una tarea aburrida. La Biblia es una conversación. Lindo, ¿verdad? Cuando yo me acerco a la palabra de Dios es eso, palabra, conversación. Me puedo sentar y conversar con el Dios eterno que todo lo hizo y que me salvó. Amén. Entonces, lo primero es eso, pasa tiempo con su voz. Miren, un versículo al día. Un versículo al año no hace daño. Yo les garantizo que ustedes empiezan por un versículo y luego van a querer devorárselo todo, estudiarlo todo, aprenderlo todo. Escuchar su voz viene de eso, ¿sí? Gracias, Carla, por traer su cuadernito. Consíganse en un cuadernito. Escriban. Gracias, mi amor preciosa. Escriban lo que Dios les dice.
10 minutos al día para escuchar su voz. Otra cosa que lo aprendí desde que estaba por allá en cuidados intensivos, y se los conté cuando conté mi testimonio, es silencio tras voces. Silencio tras voces. Hay tantas voces hoy. ¿Cuántos tienen notificaciones en su celular? Y a veces usted ve y tienen 100 notificaciones. Nosotros con mi esposo estamos en un chat que se llama Bielas de Oro. Somos los viejitos que montamos bicicleta de montaña. Y eso uno no lo mira en un minuto y a la hora tiene 100 notificaciones. Aprenda a silenciar las otras voces. Cuando yo estaba en cuidados intensivos, pues no tenía redes sociales, no tenía nada, pero luego como familia intencionalmente para mi recuperación decidieron quitarme todo eso. Aprenda a silenciar las otras voces, porque nosotros a veces sin darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, estamos escuchando más otras voces que la voz de Dios, ¿verdad? Hay una voz de ruido, de opiniones, de cultura, de miedo, de todo. Y es un ruido total. Entonces, empezamos a obedecer esas voces y no obedecer la voz de Dios. Siléncielas. Así sea, ¿por cuánto? 10 minutos. Regálese 10 minutos de colocar el teléfono en silencio o de apagarlo, de silenciar todas las otras voces para hacer chamá, porque chamá es escuchar, ¿verdad? Y yo no puedo escuchar si no hago silencio, ¿cierto que no? Tercero, recuerde su fidelidad. ¿Cómo fue que aprendió el pueblo de Israel a obedecer de acuerdo a lo que vimos hoy? Recordando la fidelidad. Recordando que Dios podía hacerlo una y otra vez. Cuando usted siente en su corazón que su corazón se está volviendo duro, frío, ¿les ha pasado eso? Que ustedes, estaba chateando con Pipe, que está en Estados Unidos esta semana, y me decía, siento que aquí como que no estoy escuchando mucho la voz de Dios. Y yo le decía, tranquilo, vamos a recordar qué ha hecho Dios de bonito. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho, el corazón de uno hace pum, el oído hace pum, y tú dices, de verdad, Dios ha sido bueno. Así que recuerda la fidelidad de Dios. Siéntate todos los días, deberíamos en la mañana o en la noche recordar qué ha hecho Dios de bien por nosotros. Fácil, ¿cierto? Su fidelidad pasada te va a enseñar a confiar hoy y a obedecer mañana. Chévere, ¿verdad? La fidelidad pasada te va a enseñar a confiar hoy y va a ser el obedecer del mañana. Y cuarto, vamos a aprender a entrenar el corazón y no solo el oído. Porque precisamente chamá dice que es escuchar con atención y responder con el corazón, ¿verdad? Así que vamos a tratar de convertir en pasos de fe eso que escuchamos, así sean pequeños pasos de fe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo recomiendo mucho que si quieres volverte sabio, te vayas al libro de Proverbios. ¿Conocen el libro de Proverbios? ¿Sí? Y ahí usted puede aprender a escuchar y a entrenar el corazón. Re fácil. Y el libro de Proverbios empieza diciendo, escucha, hijo mío, escucha, hijo mío. Así que
si quieren, empiecen por el libro de Proverbios. Y aquellos pasos del libro de Proverbios que les dice, por ejemplo, si, por ejemplo, hacia la deuda, el libro de Proverbios dice, si eres deudor, estás atado a tu amigo, libérate rápido de la deuda, ¿sí? Entonces, el libro de Proverbios es buenísimo, pero buenísimo para aprender a ser chamá. Es decir, para aprender a escuchar con atención y responder con el corazón. Y por último, no importa si esos pasos de fe son grandes o pequeños, lo importante es que inicies de una. Amén. Ya David me está tocando la guitarra. Como vimos entonces, chamá, obediencia en hebreo, es escuchar con atención y responder con el corazón. A un Dios que primero te escucha a ti, escucha tus gritos de angustia, escucha tu situación, escucha tu dolor y decide venir y libertarte. Y desde esa libertad decide conocerte y que tú lo conozcas para que entonces le puedas escuchar y puedas confiar. Hermoso, ¿verdad? Precioso. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. El Dios que no te entrega un montón de reglas primero, sino que Él primero te entrega su identidad y te dice, ven, yo quiero caminar contigo, yo quiero que me conozcas, yo quiero que veas cuán fiel soy, cuán digno de confianza. Y ahí sí quiero tu oído y tu corazón. Amén. ¿Por qué no te pones en pie?